He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Otra vez, situaciones de violencia política cerca de fin de año golpean a la sociedad argentina. Pero, ¿es comparable lo que se vivió ayer en el Congreso con lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre de 2001? Varios dirigentes de la oposición hicieron esa analogía. ¿Cómo define lo que pasó ayer, Eve? Y eso pasa porque el presidente está perdiendo mucho aire. Está perdiendo frente al mundo mucho y es lo que hace un ahorcado, ¿no? Está desesperado y hace manotazo. Es como el 19 y el 20, solo que no hubo muertos, pero no le faltaban las ganas a Bullrich. Julio del 2001 se discutió más o menos lo mismo. 13% de recorte a los jubilados, 13% de la administración pública. Estamos en un escenario muy parecido. La única diferencia es que todavía tienen un poco más de capacidad de endeudamiento externo porque viene el país de un desendeudamiento. Lo que se ha visto en la Argentina en el día de ayer nos recuerda a los peores días de nuestra democracia. No recuerdo, por suerte y para bien de todos, que hayamos vivido en la Argentina una situación como la que vivimos. Ni siquiera en el 2001. Tuit de Florencia Peña. 2001. Déjà vu. Yo que estuve también, lo que ocurrió en diciembre del 2001, me trajo esos recuerdos. Ha habido en este interín muchas represiones. La más parecida, casi igual a la del 2001, fue la de ayer. ¿Sabes cuál es una de las grandes diferencias que hay con el 2001? En el 2011... En diciembre también, el 22 de diciembre, se sancionó una ley, que es la 26734, que se llamó la ley antiterrorista, que justamente penalizaba a la gente que con actos de violencia obstaculizara la acción de los poderes. ¿Te imaginas si estas acciones de ayer hubieran pasado en el diciembre del 2012? Es decir, ese mismo gobierno que impuso una ley que todavía está vigente, además que yo no sé por qué no se da de baja, porque es una ley que es bastante violenta para lo que es la democracia. Es una ley que podría estar cuestionando exactamente lo que se hizo ayer. Estamos en democracias de minorías, ya no hay más democracias de mayorías y tenemos que acostumbrarnos. Dejamos muchos años de un gobierno decisionista en donde todo se resolvía hegemónicamente. Tenemos que empezar a aprender a discutir. Pero no es que si no me gusta la ley, yo tampoco estoy de acuerdo con la ley, pero no se me ocurre ir a romper los escritorios del Congreso porque no estoy de acuerdo con la ley. Todos, no solamente los diputados, tienen que aprender a apropiarse del diálogo en los canales institucionales, porque si no, como estamos viendo un parlamento barra bravista, hagamos como hacen las barra bravas, que se sancione sin un partido, sin la oposición, ¿no? Como hacen, que no dejan ir a los partidos al público visitante. Para dejarlo claro, esto no tiene nada que ver con el 2001. Lo que pasa es que la nostalgia de Eve, de Moró, es la nostalgia de los golpistas que quieren que Macri se vaya. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay un sector de piqueteros que no son los de Juan, kirchneristas que no son todos, pero algunos sí, que quieren que se vaya Macri, que creen que esto es una dictadura, que se tiene que ir porque el pueblo sufre, en fin. No lo bancan y quieren que se vaya. Que se termine esto, como dé lugar, con el voto o sin el voto. No, pero no es un detalle menor. Bueno, eso es lo que ellos quieren y hay que tenerlo en cuenta. Pero eso no justifica que el gobierno se quede como si fueran analistas de la realidad. Tienen que gestionar. Y gestionar significa explicar bien lo que quieren hacer. Yo no estoy de acuerdo con Navarro. Esto del recorte a los jubilados tiene una lógica. Es un pacto entre el gobierno nacional y los gobernadores. Los gobernadores dicen: vamos a bajar ingresos brutos. Es nuestro principal recurso. ¿Qué nos dan? Bueno, les damos esto. Le sacamos a los jubilados y se lo damos a las provincias para que bajen ingresos brutos. Y a la provincia de Buenos Aires le damos más, porque el fondo del conurbano hace mucho que está desactualizado. Hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia que probablemente le dé razón a Vidal. Antes de que eso suceda, le damos 40.000 millones de pesos ahora. ¿De dónde lo sacamos? De los jubilados. Esto tendrían que haber explicado todos, los Frigerio, los Peña, los diputados que vienen acá,
pero no lo explican. ¿Por qué no lo explican? Porque tienen miedo. Porque es antipopular. Porque es antipopular, pero tienen que decirlo. Santiago, ¿le puedo responder? ¿Puedo responder, por favor? Hay otra cosa. Está muy claro que esto es un acuerdo de la corporación política, como dice muy bien Ceferino. Así que a mí me gustaría, Chino, usted trasládelo a sus colegas, que de la misma manera que le estamos sacando a los jubilados, ustedes bajen por lo menos un 30% el presupuesto de las legislaturas nacionales, provinciales y municipales, que son una estafa para el bolsillo de todos los argentinos. Sería bueno que ustedes, además de esto, yo tampoco estoy de acuerdo con la ley, le aclaro, pero ya que la van a votar, al mismo tiempo la corporación política de algún tipo de señales distintas a las que estamos viendo. Quiero responder. Yo también pido responder. Primero, yo estoy de acuerdo que se achiquen todos los presupuestos que tengan que ver con la política. Sí, pero el no se legislativo, achican. perdón, el legislativo y el ejecutivo. No es el tema de fondo esto. El tema de fondo es cómo financiamos las provincias. Más allá que queda pendiente, como bien decía Diego, cómo se discute el sistema previsional. Pero ahora, en esta coyuntura, lo que se está planteando es cómo le damos dinero a las provincias y se le saca a los jubilados. Se puede sacar de otro lado. Yo di un ejemplo, las retenciones a las mineras. Son 3.400 millones al año. La propia Secretaría de Hacienda de este gobierno dice que si se le cobrara impuesto a las ganancias a los intereses de los títulos públicos, se recaudaría 34.000 millones de pesos. Ya tiene más dinero. Las retenciones en el sector agropecuario, a partir, ya hoy implica una gran quita de ingreso al Estado, pero cuando llega el 18% que determinó Macri en el 2020, van a ser 54.000 millones de pesos. Estoy dando 3 ejemplos simplemente de que si hay voluntad de discutir, lo que pasa es que eso implica ir al dinero de los ricos. Bueno, usted lo pondría en la Perdón, agenda. perdón, el dinero de los poderosos, no el dinero de los jubilados o las madres de los barrios más humildes que tienen la asignación universal. Totalmente Respecto a la violencia, perdón, respecto a la violencia, un poquito, Santiago, disculpame. Pedimos un informe, el tema sí. Sí. ¿Estás de acuerdo con esa comparación o no? No, yo lo que quiero decir que quien empezó la violencia fue la gendarmería ayer. Quien salió a cazar gente después de las 4 o 5 de la tarde fue la gendarmería. Por eso la mayoría de los detenidos los sacaron de los colectivos y de los bares. No tenían nada que ver con la movilización. Es una locura. Por eso el propio gobierno saca a uno de la calle. Para volver un poco al informe y ratificando lo que dice Ceferino, no tiene nada que ver con el 2001. Y basta de agitar el fantasma del 2001. No hay corralito, no hay corralón, no hay estado de sitio, que fue, recordemos, lo que determinó el presidente de la Rúa. La situación social, ni siquiera la situación de contención hacia abajo, tiene que ver con el 2001. No tiene nada que ver y me parece que el grueso de la sociedad sabe que no tiene nada que ver y no quieren que nos empujen a creer que tiene que ver. Discutamos de otra manera. Me parece, como dice Ceferino, hay gente que quiere echar a este gobierno, un gobierno además que tampoco, a tal punto en el 2001, que hace mes y medio atrás ganó las elecciones. Entonces, discutamos de otra manera, veamos de qué forma, con consenso, Iván, se discute en serio las leyes importantes del país, como se hicieron con otras leyes en los 2 primeros años, cuando ustedes no tenían tanta cantidad de votos, y se discutía de otra manera, consensuando y sacando adelante esas leyes. En primer lugar, obviamente no nos sorprende, ¿no? Porque los mismos que hicieron el despelote en el Congreso son los que representan una fuerza política que no quiso hacer el traspaso de mando. O sea que nos sorprende que hagan comparaciones con el 2001, si no hicieron ni siquiera el traspaso del mando, algo ultra básico en la democracia, no nos sorprende. Por otro lado, este es el primer gobierno que va realmente a achicar lo que es el presupuesto de la política, ¿no? Eliminando cargos políticos. Creo que no se hizo nunca en la historia política argentina, por lo menos desde la vuelta a la democracia. El primer gobierno que lo va a hacer. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno a la violencia que vimos ayer? Más diálogo, más conversación y más consenso hoy. Pero, Iván, creo que hay una cuestión que es muy importante. Muy importante. 2 cosas quiero decir. Lo primero es que antes de toda esta discusión iba a decir que había algo en lo que estaba de acuerdo con Ceferino Reato. Ay, no, pero no me hagas eso. Pero, escuchame. Después me putea. Lo lamento. Bancátela. Si vos me elogiás, me putean bancate todo. los insultos. Aparte que le gusta la dos. ¿En relación a cuál punto? Al punto de que hay peleas al interior de Cambiemos. Hay peleas al interior de Cambiemos porque hay una crisis de legitimidad del Congreso y del gobierno. Lo decía Agravia. Cuando estos partidos se presentaron en elecciones, no prometieron que iban a robarle
al bolsillo de los jubilados. Y ahora lo que están haciendo es eso. Hay un 70% del pueblo que rechaza esta reforma previsional. Pero Juan, se por eso votó hay hace una... un mes y medio. Tampoco Cristina prometió el cepo en la elección presidencial del 2011. Ustedes están locos porque usted debería preso, porque la doctora Cristina puede estar presa, porque Bulú está preso. Déjame terminar. ¿Qué 70%? Y por eso hay muchas encuestas. Esa crisis de legitimidad se va a trasladar. Esa crisis de legitimidad se va a trasladar a los diputados que voten esta ley el día lunes a partir del acuerdo que hubo hoy entre el gobierno y el bloque justicialista. Ahora, segunda cuestión sobre el 2001. ¿Puedo hablar sobre lo del 2001? ¿Puedo hablar sobre lo del 2001? No, sobre lo del 2001. Una cuestión muy importante. No es cierto que solo la oposición agite el fantasma de 2001. Uno, Macri en la entrevista con Longobardi dijo que si no se aprueba la reforma previsional, el país estalla. Y utilizó esas palabras exactas. Económicamente. Y dijo que, económicamente. Y dijo que estamos en una situación de alta fragilidad. Luis Majul, que no es kirchnerista, no es de izquierda, dijo lo siguiente. Macri dijo que si no se bajaba el gasto público, el país todos hablan, nadie estallaba. interrumpe. Hablo yo, interrumpe, puedo terminar. Luis Majul lo que dijo es que una alta fuente del gobierno le dijo que si no se aprueba esta ley, el país va a una crisis peor que la del 2001. Lo dijo Majul. Entonces, hay algo... Y Asís, en los tweets que mostró recién, dicen que... Le pido disculpas a Asís. Asís, en los tweets de recién, dice que los directivos de Clarín apretaban a los gobernadores diciendo que si no se aprobaba esta ley, el gobierno se caía antes de abril. Entonces, ¿quién está hablando del 2001? Expert salió a decir que podemos ir a un corralito. Expert salió a decir que podemos ir a un corralito. Entonces, la discusión de que la crisis de legitimidad, la crisis de gobernabilidad por la ruptura de los gobernadores con Macri, y toda esta situación de diciembre caliente se puede trasladar a una situación como la del 2001, la dicen voceros. Por eso hay que ser responsable. Hay que ser responsable porque si se termina la reforma previsional, para situación, la variable de ajuste es la presidencia para que no haya más caos en este país. Entonces yo le respondo a Reato. El partido piquetero dice que sí. Si continúa toda esta crisis, si no se aprueba la reforma previsional, si Macri él mismo admite que si no se aprueba esta ley delirante que quieren aprobar de un día para el otro, sin ningún consenso, sin nada, él dice que él va a llevar el país al estallido. Bueno, le damos el orden en este país, ajustando y que renuncie Mauricio Macri. No digamos disparates, porque yo sé que hay un deseo ferviente de muchos de ustedes que empezaron a romper con el Club del Helicóptero y después cuando en el mes de octubre el gobierno les ganó, le ganó a Cristina, ganó en 13 provincias, ganó en todas las capitales, no tienen argumento. Entonces, como vos tenés a tu jefecito, al señor Delía, y está Budú, y está Dedido, y están todos presos, y la doctora Kirchner, si hay justicia en la Argentina, va a terminar presa por deshonesta. Ustedes están generando Pablo, este clima. Hace un rato estaba diciendo que no puede ser que le roben a los jubilados. Pero sí, pero eso no significa que se cae un gobierno, viejo, no corriendo por eso. ¿Para qué quiero aclarar una cosa? La variable de ajuste de un presidente de la nación son las urnas. Claro, no la destitución. Son las urnas democráticamente que tanto nos ha costado hasta llegar hasta este punto. No me pongo nervioso porque escucho cada cosa. Es que ellos dicen que no llegan a las urnas. Vamos a tranquilizarnos un poco. Estamos viendo nuevamente un diciembre difícil, muy complicado. Ahora, me parece que entre todos, tanto el gobierno como la oposición, lo que tiene que defender es la democracia, digamos. Si no, no vamos a ningún lado, Diego. Disculpame. No, yo, a ver, siempre creo que no me voy a poder sorprender más, pero sí lo puedo hacer y hoy me voy sorprendido con esta ensalada de cosas de Juan, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, y yo tengo como un sesgo a volver a los números y a los datos concretos. Y la Argentina sepultó prácticamente sin ningún tipo de debate uno de los peores ajustes que se hizo sobre los jubilados, que fue en el primer gobierno de Kirchner, donde se acható la pirámide, ¿no? Y donde hubo 4 años, no 2, 15%, ¿no? 40%, 40% llegó. 4 años donde gran parte de los jubilados que cobraban más que la mínima no tuvieron aumento, ¿no? Y solamente empezaron a tener aumento cuando se empalmó y quedaron en la mínima. Eso derivó, no sé si recuerdan, en la famosa catarata de juicios de la Seguridad Social, los famosos juicios por la actualización salarial y demás, fallos de la Corte, incumplimientos y demás. Bueno, lo que viene ahora es una ley que por lejos está de ser una ley
que arregle esos desbarajustes del sistema jubilatorio. Pero lejísimos está de lograrlo. Pero es el inicio de empezar a debatir de verdad sobre el tema jubilatorio. Ahora bien, es imposible, ya se ve que es imposible. Y hay un dato que hoy a mí me dejó sorprendido, y es que hoy volvió a haber una negociación. Y no digo un diálogo, sino una negociación, porque es una negociación donde te doy y me das. No hay un diálogo verdadero donde se hable de la cuestión jubilatoria. Hay una negociación puntual y concreta. Una negociación, y volvió a ser entre el gobierno y los gobernadores. Y estuvo ausente, nuevamente, esta parte, ese grupo, por así decirlo, suave, de desaforados legisladores, volvieron a estar ausentes, ¿no? Por lo tanto, digamos, estamos lejísimos de que en la Argentina de verdad haya un diálogo sobre este tema. Y digamos, quizás nos acercamos una hora más a, cuando termine este programa, a una sesión que vuelva a ser así de calamitosa, porque ese grupo de desaforados siguió ausente del diálogo, ¿no? Y como bien decía Ceferino, básicamente hay parte de ese grupo que prefiere que al gobierno de Macri le vaya tan mal al punto de caerse. No que le vaya mal para poder tener una oferta competitiva en un tiempo, sino que le vaya tan mal que se tenga que caer, pero digamos, que no pueda seguir. Coincido con Diego. Son días donde uno ve gente que desea que todo estalle, desea encarecidamente, apuestan al estallido, una apuesta política, ¿no? Mucha gente creyó que tal vez el plan era, bueno, no hagamos mucha campaña por Scioli, ni lo nombremos, digamos, el candidato es el proyecto, ¿te acordás? Que no lo nombraban a Scioli, que gane Macri, que sea un presidente, que no le dejemos la economía en las mejor de las condiciones, rojo fiscal, subsidios impresionantes, que sea un presidente débil, porque objetivamente en términos de poder, en cantidad de diputados, senadores, 5 gobernadores, en poder estatuido, es un presidente débil. Y después, bueno, si la cosa se pone fea, mucho mejor y prepararse para la vuelta. A veces da la sensación de que muchos quieren eso. Racionalmente hablando, me parece que ya ni hace falta aclarar, pero lo hacemos de vuelta, que no estamos como en el 2001. La pobreza en 2001 era 39%. Y después de la devaluación de Duhalde se fue a 57%. La desocupación en 2001 era 17% y después se fue al 21%. Corralito. Había renunciado el vicepresidente Chacho Álvarez. Ahora, no seamos tramposos. Eso no implica desconocer que acá también hay una puja distributiva y poder estar totalmente en contra de esta ley, que no es una reforma, sino que es un ajuste. Macri le está sacando entre 80.000 y 90.000 millones de pesos a los jubilados y el otro día amplió el gasto en 200.000 millones de pesos. Creo que tenemos que tener la capacidad, la madurez necesaria para decir, esta ley le está sacando plata a los jubilados, pero de ninguna manera es el 2001. ¿Se puede hacer eso en la Argentina? Es un ejercicio. Bueno, yo creo que claramente se está perdiendo una oportunidad de tratar esta cuestión de fondo de las jubilaciones. Yo, como les decía antes, que este proyecto no tiene nada que ver con la movilidad, no tiene nada que ver con la autonomía económica financiera, ni tampoco con la contribución que tiene que hacer el Estado para mantener el sistema jubilatorio. Creo que se está perdiendo una ocasión más. Personalmente, nosotros creo que todavía no hemos superado la crisis 2001-2002. Estamos navegando en eso. Y ningún argentino quiere que un gobierno fracase. Al contrario. Todos deseamos el éxito de un... No, eso es claro que no. Es un buen deseo de Navidad. De un gobierno, todos queremos el éxito de ese gobierno. Esa gente no. Puedo asegurar que no. Si el éxito de ese gobierno robarle a los jubilados, yo creo que nosotros queremos el éxito de los jubilados. Los argentinos quiere que y de la Constitución, Félix, queremos el éxito de la Constitución. El gobierno que está ejerciendo el poder, que le vaya bien. Pero Elía la quería terminar. Pero para eso no tiene, siempre y cuando significa solucionar los problemas que se tienen. Cuando no se lo soluciona, ese gobierno no anda bien. Nosotros lo sufrimos. La improvisación y la ineptitud de un gobierno la sufrimos los ciudadanos, no el gobierno. Ellos se van después y nosotros quedamos con el problema. Esto algún día hay que encarar este problema de fondo, en todos los aspectos. Agreguémosle a esto de la jubilación, la robotización, que es una realidad, que va a provocar el desplazamiento del control del trabajo al ser humano. Lo va a tener un robot. Por ejemplo, sin prejuicio, estos temas, que es lo que tenemos que tratar y considerar si queremos iluminar el futuro. Así estamos siempre en una oscuridad.
no se respeta la Constitución, la movilidad, la autonomía económica y financiera y la contribución que el deber que tiene el Estado de contribuir a esa contribución no está ausente en este proyecto. Yo escuchaba la descripción muy puntillosa y muchas cosas estoy de acuerdo de los traspasos de fondos que hacía el chino. A mí la verdad que no me gusta esto de que públicamente se diga que le están cortando a los jubilados para darle fondos a 23 tipos que son realmente el emblema del despilfarro en la Argentina, como son los gobernadores, que en general, salvo alguna excepción, casi todos, pero casi todos tiran la plata y no quieren hacer este ahorro. Ahora, toda esa descripción que hace el chino y todo lo que estamos hablando está pasando porque estamos rascando todos de la misma olla. Acá el que está ausente es el crecimiento de la economía. Bueno, lo que digo yo siempre. Con crecimiento de la economía, esto no hay. Si todos seguimos... Sí, pero ¿sabés qué pasa, Santiago? Que yo veo que muchos sistematizan diciendo está bien que todo salga del Estado. Hay un porcentaje muy grande que sigue diciendo, está bien, le sacamos a este, al otro, pero está mal que sea los jubilados, pero está mal que sea los jubilados, pero hay que sacarlo de acá. Y nadie habla que el problema central que tenemos es que no tiene que salir nunca más del Estado. Las provincias se tienen que financiar porque sus recursos tienen que ser ricos, porque sus economías... del empleo es público. Mira, el caso de Santa Cruz. Santa Cruz tenía hace 10 años 220.000 habitantes. Y 60.000 empleados públicos. Si vos tomás una definición de familia tipo, son 4 por familia, había más empleados públicos y familias dependientes que habitantes. Y esto lo replicás en La Rioja, lo replicás en Catamarca. Es decir, no hay forma. Si vos no planteas... Esto quizás es una crítica al gobierno lo que estoy diciendo, seguro es una crítica al gobierno. Si no planteas un escenario de crecimiento de la economía, seguramente le vas a tener que sacar a los jubilados y dentro de un par de años vendrá otro y le vas a tener que sacar a los empleados públicos. Rubén, precisamente el tema de bajar los impuestos como ingresos brutos, que es tan perjudicial, se trata de mejorar el ambiente de negocio. Ahora, no lo quiero decir yo, tienen que venir los voceros oficiales del gobierno, los voceros de Macri, defenderlo. Y defenderlo. Exactamente. Eso es hacer política. Claro. Política no es solo seguir a Durán Barba y decir siempre las mismas boludeces, sino explicar, en el caso de Macri, qué es lo que quiere Macri. Voy más allá. Porque Macri te dice eso todos los momentos. Posiblemente no haya otra cosa que hacer en este momento que votar esta ley. Seferino, pero lo tienen que explicar. El gobierno lo dice. A ver, entendamos. ¿Cuándo lo dice? Por un lado, entendamos. Este es el gobierno que en la historia de la democracia argentina más invierte en lo social. Pero el 76% del presupuesto el año que viene es inversión social. De ese 76%, el 57% de todo el presupuesto del año que viene son jubilaciones y asignaciones. Es así. ¿No? Pero ese no es el tema, Iván. Estamos hablando del ambiente de negocios. Déjame terminar. Que es el crecimiento. Y obviamente, la Argentina, a mediano plazo, para salir adelante, tiene que poder crecer, tiene que poder desarrollar su economía, tiene que poder generar empleo de calidad, etcétera, etcétera. Sabemos que como estamos hoy no lo podemos hacer, porque hace 30 años que no lo hacemos. Hace 30 años que no generamos en promedio empleo, que no crecemos en promedio hace 30 años. Y en esos últimos 12 saqueamos, ¿no? Saqueamos gran parte del Estado y saqueamos todo lo que tenga que ver con lo provisional, que hoy está quebrado, esa es la realidad. Bueno, hubiese sido lindo cuando llegaron, en vez de seguir con estos discursos de los publicistas, decir la verdad. El sistema jubilatorio en la Argentina está quebrado y si no lo modificamos va a cobrar jubilaciones, como acá dice Diego, de indigente en la Argentina. Pero no lo hicieron. Diego tiene razón. Hace falta una discusión de fondo que el gobierno quiere dar. Claramente no se puede dar con estos irresponsables. Quiere dar la ley de reparación histórica, incluye la creación de un consejo de expertos precisamente para estudiar este tema y la idea es llamarlo el año que viene, porque hay que trabajar este tema y hay que trabajarlo en consenso, en diálogo entre todos los actores políticos. Es uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina por delante. Pero esa ley tampoco compensó a los supuestos beneficiarios y la verdad es que los juicios que se hicieron durante todo el gobierno previo tampoco se estuvieron pagando. Entonces, si hablamos de crecimiento económico que esté basado sobre el sector privado para dejar de generar empleo público, van 2 años de gobierno y tampoco se generó el clima de negocios, porque las inversiones externas no vinieron, porque el dinero del blanqueo no fue el que se esperaba y las inversiones nacionales tampoco. Así como hay un discurso del gobierno, ese discurso no convence a los empresarios para que inviertan y realmente se genere un trabajo de calidad
que sirva para reactivar la economía, pero que no ahogue siempre al empleo público, porque hablamos mucho de lo que está pasando en Buenos Aires, pero el empleo público es mucho más grande en los municipios en las y las provincias. Sí. Entonces, si el sector privado no pone el dinero para generar todo esto, ¿de qué estamos hablando? Si el empleo negro también está generando todo esto. Sí. Santi, qué cómodo nos movemos en el fracaso, en la mediocridad, mirando hacia atrás, si fue el 2001, si fue Bilardo Menotti, si fue los peronistas, ustedes, los milicos, el FMI, pero dejamos la vida en todo eso. Las jubilaciones nos enfrentan al futuro. Es algo que nos da pánico, nos da miedo, no sabemos cómo hacerlo, nos incomoda, porque cómo hay que pensar en un futuro que va a ser el nuestro y el de nuestros hijos. Ninguno quiere más algo que eso, seguro. Sin embargo, nos negamos y nos renegamos para poder discutirlo, para poder admitirlo, para poder aceptarlo. Acá no se habla, acá no se vota, acá no se discute. Si somos gobierno, tenemos una idea y le llamamos diálogo a comprar la mía, y si no, nada. Eso no es diálogo, no hay alimentación, no hay intercambio, y mucho menos el 2001. Agitar la soga delante del horcado nunca está bueno, me parece que una vez más hay que decirlo, cerramos el informe con eso, eso no está bien para nada, y mucho menos de gente que unos años más acá, en el 2013, bailaba cuando morían 18 personas en saqueos en todo el país. Ninguno de los que habló ahí tuvo ese recuerdo que está tan fresco. Hace 4 años, el 11 de diciembre, Cristina bailaba frente a la Casa Rosada festejando 30 años de la democracia, y hubo 18 muertos por saqueos y huelgas policiales en 16 provincias. Me parece que tampoco está bueno, y lo digo solo para también enterrar. Que tenemos un informe, esta fue la semana donde se habló mucho acerca de los jubilados, y la política ha fracasado con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la jubilación, ¿no? En nuestro país. Hemos fracasado también con las cuestiones que tienen que ver con el hambre, con la desnutrición, con la pobreza. Tenemos que darnos cuenta y hacernos cargo los argentinos que nuestro sistema, nuestros representantes, es decir, los representantes salen de nosotros, a través de nuestro voto, han fracasado. Hemos fracasado, señores. Acá tiene un ejemplo de lucha. Esto se remonta a los años, principios de los 90, mirá. La eterna lucha de Norma Pla. Archivo intratable. Lo que usted está a punto de observar ocurrió en el año 1994, en pleno debate por la reforma previsional. Aquella discusión hoy parece más vigente que nunca. Y nosotros los jubilados vamos a hacer lo suficiente para que consigamos los 450. Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da pelota, nos quiere matar a los viejos. Después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte. Sensible el gobierno con darnos 5 pesos de aumento, pero vamos, Opovi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Cuando nos den los 4.50 que podamos comer, ahí vamos. ¿A quién se lo sacamos? ¿Cómo no? Estamos pagando una deuda que no la hicimos los jubilados. ¿Qué deuda? ¿Cómo? La deuda que estamos pagando a los Estados Unidos. Acabaron. Usted lo que quiere es que no se pague la deuda. Que se pague, pero que la pague quien la pidió, porque nosotros los jubilados no la pedimos, ni los trabajadores tampoco. La pedí. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. Esto es del año 94, la discusión es la misma de hoy. Se dan cuenta que en la Argentina no avanzamos en cuestiones estructurales nunca, nunca. Seguimos discutiendo las mismas cosas de toda la vida. ¿A dónde vamos? Sí. Santiago, qué fracaso, por favor. Yo los invitaría a todos. En YouTube hay un tape del general Perón cuando asume la presidencia. Lo pasamos en estos días. Es impresionante porque pasaron 44 años y estamos discutiendo lo mismo. Y hay un dato que también es responsabilidad política. De 8 millones de jubilados que tiene hoy la Argentina, aproximadamente 5 millones aportaron durante 30 años. 3 millones prácticamente no aportaron nada. Y están jubilados recibiendo casi la misma jubilación de los que han aportado. Los que no han aportado deberían tener un subsidio a la vejez, pero que saliera no del ANSES, sino de otra partida. No, lo que pasa es... ¿Qué hacemos ahora con la cantidad de empleos en negro? No, pero además no solo eso. Digo,
cuando fue, y la verdad, a mí me parece una medida espectacular, de las medidas que uno celebra de la década pasada, fue la ampliación de beneficios para un montón de jubilados. No déjame terminar, Clara. ¿Sabés qué? Un montón de esos eran amas de casa. Y la ama de casa no solo trabajaba, sino que permitía probablemente que su marido saliera a trabajar porque ella se quedaba en casa. Entonces, no darle el beneficio a esa persona, no darle el beneficio a las empleadas domésticas. Lamento disentir con Gustavo, que es mi admirado, ¿no? Pero en realidad, yo concuerdo con Clara. Una cosa son los fondos jubilatorios, ¿no? Que tienen que tener como decía el doctor, un destino específico, que es justamente pagar las jubilaciones. Y otra cosa es que el Estado le dé un subsidio a la vejez, o como se llame, que no es tan vejez, porque estamos cada vez más cerca todos de los 65 años, a toda persona que no haya podido tener aporte, ¿no? Entonces, vos ahí separás las dos cosas. Pero es interesante porque en la Argentina no somos hipócritas. O sea, festejamos el sistema de reparto. ¿Sabes lo que es el sistema de reparto? ¿Sabes en qué se basa? En decir, bueno, esto juntamos entre todos los trabajadores, repartimos lo que hay. Cuando hay menos gente que trabaja, que aporta para tener una economía negro y demás, se junta menos. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Que se reparte menos. Sí, claro. Un punto, ¿eh? Hemos debatido tanto, hemos discutido tanto, pero vamos a lo importante verdaderamente, que tiene que ver con que hoy se cumple un mes. Sí. Un mes después de todo lo que aconteció, ¿no? Uno ve esta imagen, ¿no? De estos 44 patriotas. Los seguimos buscando. Esta fue la última foto. A ver, ponenla en pantalla completa. Ahí está la última foto, el Ara San Juan. A un mes de no tener más contacto, de no saber absolutamente nada, de seguir esperando. Hoy hubo movilizaciones, hubo marchas. Queríamos estar terminando esta semana este programa con los familiares, en un abrazo bien fuerte. Y sigue la esperanza. Hoy escuchaba a la mujer de uno de ellos, ¿no? Sigue la esperanza, sigue la búsqueda también, pero es como que en los medios el tema pasó. Nos olvidamos muy rápido. Yo no sé si va a seguir... A ver, es triste, es información, ¿eh? No sé si va a seguir la búsqueda. Lo que te dicen la gente, la Armada, el gobierno, es que están analizando seriamente. Hoy quedan 3 buques buscando el submarino. 3. De todo eso que era los rusos, los norteamericanos, bueno, de eso quedaron 3 buques que son argentinos y muy probablemente se decida, no sé si en las próximas días, semanas, tal vez suspender la búsqueda. Ya se suspendió la etapa de búsqueda y rescate. Ahí están las imágenes de la marcha de la movilización de hoy. Sí, hoy se cumple un mes y acaba de pasar a retiro al almirante Srur. Nosotros habíamos dicho que al jefe de la Armada, esto lo dijimos hace 3 semanas, iban no solo al jefe de la Armada, iban a hacer todo un cambio de cúpulas. Pero la información que se acaba de conocer es que Aguad pasó a retiro al almirante Srur, y recuerden que había pasado a disponibilidad a otros 2 altos oficiales de la Armada, el contraalmirante Luis Enrique López Maceo, que era el hombre que tenía que controlar todo, ¿no? El comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, y el capitán de navío Claudio Villamide, que era el comandante de la base, ¿no? del submarino. Pensá esto, 28 buques, 9 aviones, 4.000 hombres involucrados en su momento, 18 países las potencias del mundo. Increíble. Y no lo pudieron encontrar. Por eso te digo que la información no es buena. Increíble, sí. Claudio. Otra colonia de víctimas, caminando, los veía recién ahí, con las remeras, con los carteles, con las fotos, ¿no? La historia argentina que cada tanto, cada vez con más frecuencia, nos da eso, nuestro saludo, nuestro acompañamiento, en su desesperanza, nuestro abrazo. La solución no está y, como dice Johnny, la búsqueda creo que se va a interrumpir en las próximas, no sé si semanas. Hoy me generó una tristeza tremenda cuando escuché a uno de los padres que decía, bueno, queremos emprender entre nosotros una búsqueda, digamos. Uno llega a tal punto porque nosotros lo hablamos desde otro lugar. Lógico. Imagínense la gente que tiene a un hermano, un marido, un hijo ahí. Y que no sabe nada. No, yo creo que el mejor homenaje para estos patriotas, como muy bien vos lo definiste, es saber qué pasó. Es decir, encontrarlos con vida, sinceramente, creo que es imposible, pero el homenaje a ellos es saber qué pasó. Y sumaría una cosita más. ¿Por qué? Porque hay una denuncia penal que hay que investigar si en un país tomado por la corrupción
también algo tuvo que ver la corrupción en el mantenimiento y en esto. Pero el saber qué pasó me parece que también les puede ayudar a los familiares, a los que quedan a empezar el duelo. Digo, había una novia que iba a casarse el 7 de diciembre, otra que va a ser mamá muy pronto, hay papás que este era el primer viaje. Me parece que también saber qué pasó aporta a poder seguir, sobre todo que en semanas hay fechas tan importantes y tan familiares, que puedan empezar a elaborar su propia historia. Un abrazo bien fuerte a todos sus familiares que marcharon, ¿eh? Un abrazo bien fuerte de corazón. Gracias por habernos acompañado, gracias Relojes Polis, como siempre, gracias Liguria por la ropa.